Buenos días, estimados estudiantes de la Institución Educativa Particular El Triunfo. El día de hoy hablaremos de la última parte de esta obra, El niño con el pijama de rayas. Hemos quedado en el capítulo 7, continúa el número 8, porque la abuela se marchó furiosa. Los abuelos de Bruno vivían en Berlín. Cuando Bruno se fue de Auschwitz, su abuelo tenía 73 años. Sobre este capítulo podemos mencionar que la abuela tenía una apariencia más joven, ¿no? Es más, a la abuela le gustaba la idea de que Bruno y Gretel serían en algún momento unos artistas, porque siempre en navidades o fiestas o en los cumpleaños montaban una pequeña obra de teatro que los tres, Bruno, Gretel y la abuela, interpretaban, la madre, el padre y el abuelo. Las mejores funciones las hacía la abuela con los disfraces de Bruno y Gretel. El día de Navidad, padre se puso un uniforme nuevo de comandante y cuando la familia lo vio, comenzó a aplaudir. Madre le dio un beso en la mejilla. Los galones del uniforme le impresionó a Bruno. Le dejaron poner la gorra al padre un rato. El abuelo se mostró orgulloso y bueno, después de cenar, habían representado la nueva obra de teatro. La abuela se sentó y miró a padre como si le hubiera dado un gran disgusto. Quizá me equivoqué. Quizá las obras que te hacía interpretar cuando eras niño te habían llevado a disfrazarte como una marioneta, le dijo la abuela a padre. Por favor, madre, sabes muy bien que no es el momento de enfadarnos. La abuela estaba enfadada y empezó a discutir con padre, con el abuelo, hasta que madre intervino para poner paz. ¿No crees que tu hijo está muy guapo con su nuevo uniforme? ¿Guapo has dicho? ¿Crees que eso es lo que importa, estar guapo?, preguntaba la abuela. En ese momento habló Bruno acerca si es que él estaba guapo con su disfraz. Todos miraron inmediatamente a Bruno, a su hermano, y la madre le dijo que vayan a sus habitaciones. La abuela iba a empezar a discutir. Y discutió con su hijo. Y le dijo que es una vergüenza que su propio hijo sea un... Y eh, el abuelo dijo un patriota. Entonces, la abuela se fue tirando la puerta, ¿no? Aquel día Bruno escribió una carta muy alegre muy triste para su abuela. En el capítulo 9 se habla de que Bruno recuerda que le gustaba jugar a los exploradores. Después de un tiempo en Auschwitz, no cambió nada. Su hermana seguía siendo tonta de remate, él quería volver a Berlín, aunque sus recuerdos ya empezaban a borrarse. Llevaba varias semanas sin escribirle al abuelo y a la abuela. Su padre en su despacho, donde estaba prohibido entrar. Kotler seguía con sus botas negras, como si nada en el mundo importase más que él. Gretel estaba impresionada con Kotler, Pavel, las empleadas barriendo, Pavel pelando patatas, zanahorias. Unos días después, una persona llamada Lix llegó por el camino con su viejo automóvil. Era el profesor. Era un misterio. Al profesor Lix le gustaba geografía e historia, mientras que Bruno prefería lectura y dibujo. El profesor le decía que eso no servía para nada, porque era importante conocer las ciencias sociales. Bueno, a Bruno le gustaba la lectura porque la abuela le dejaba interpretar las obras de teatro. Tuvieron una pequeña plática y cuando se le pregunta sobre su historia personal, pues
Él se refiere a su fecha de nacimiento y dice, no, el profesor le corrige, ¿no? ¿Quién es? ¿A dónde va? ¿Cuál es su patrimonio? ¿Cuál es el legado de su patria, de sus padres? Le preguntó cosas de historia sobre el territorio donde estaban y pues le empezó a contar aquello que observaba detrás de la alambrada, ¿no? Porque desde la ventana de su dormitorio él contemplaba la alambrada, contemplaba el jardín. Bruno preguntaba específicamente por qué llevaban estas pijamas de rayas y quiénes, por qué era un uniforme, cuál era la diferencia. Y observaba que habían dos grupos y a veces eso se mezclaban. Él quiso echar a andar y empezó a investigar. Eh, Observó una placa que había encontrado y dice obsequio con motivo de la inauguración del campo de Auschwitz 1940. Eh, Tocó, era bronce frío. Entonces, madre y padre le habían avisado en muchas ocasiones que estaba prohibido pasear en aquella dirección. El camino que se acercaba a la alambrada estaba prohibido para acercarse a Auschwitz sin excepción. El capítulo 10 se titula Bruno encuentra a Smuel. El largo paseo a la alambrada duró más de lo que Bruno había imaginado. La alambrada parecía prolongarse varios kilómetros. Siguió caminando casi una hora. Empezaba a tener hambre. Pensó que quizás ya había explorado lo suficiente por aquel día que debería volver. Vio a lo lejos un puntito e intentó distinguir qué era, y conforme se acercaba se dio cuenta que era un niño. Allí estaba sentado sin molestar a nadie, aunque los separaba la alambrada. Él sabía que debía tener mucho cuidado con los desconocidos. Hola, le dijo al fin. El niño le contestó, hola. El niño desconocido era más bajo que Bruno, estaba sentado en el suelo, no tenía zapatos ni calcetines, tenía los pies sucios, llevaba un brazalete con una estrella, que era la estrella que llevaban todos los judíos. Bruno estaba seguro que jamás había visto a un niño tan flaco en toda su vida. Estoy explorando, le dijo Bruno. Así contestó el niño, y empezaron un diálogo. Bruno le dice que no ha encontrado gran... Smuel le pregunta qué ha encontrado. Dice nada, solo a ti. Y le dice, vive en la casa que está al lado de la alambrada. Y dice, sí, una vez vi esa casa de lejos, pero a ti no. Le respondió Smuel. Su habitación está en el primer piso. Le dijo su nombre. Y acerca de que se llama Smuel, se dieron cuenta de que habían nacido el mismo día, que también tenían la misma edad. Le preguntó si tenía amigos. Él dijo que tenía 3. Bruno tenía 3, los había dejado en Berlín. Él no tenía amigos. Smuel le comenta que es polaco, que es de Polonia. Y él le responde que habla alemán, francés, inglés. Y hay un diálogo interesante donde le dice si Polonia no es tan bonito como Alemania. Y bueno, estas preguntas es solo para conocerse, ¿no? Smuel dice que de donde él viene es una ciudad mucho más bonita. Entonces Bruno le dice, ¿no te gustaría jugar a los exploradores? Y él dice, no, nunca he jugado eso. Entonces cuando sea grande jugarás, seré un explorador. Y le hizo 2 preguntas. ¿Por qué hay tanta gente al otro lado de la alambrada y qué hacen ahí? En el capítulo 11, Samuel le contesta a Bruno. Le comenta que
Antes de vivir ahí, antes de estar ahí, él vivía con su madre, con su padre, con su hermana. Que él tenía un reloj, pero que ahora ya no lo tenía, porque se lo quitaron los soldados. Y él le comenta lo que sucedió, ¿no? Samuel le dijo que un día llegó a su casa, su madre estaba asustada, nos estaba haciendo brazaletes con una tela que le habían dado, dibujaba una estrella para cada uno, y salíamos de la casa a ponernos los brazaletes. Su padre también llevaba un brazalete con su uniforme. Y bueno, Smuel le cuenta que los obligaron a salir de su casa. Bruno le dice que a él también. Smuel comenta que toda su familia vive en una habitación donde hay 11 personas. Bruno le comenta algunas situaciones de, de su viaje. Se están intentando conocer, interactuar. Le preguntan por qué hay muchos, si es que hay muchos niños, y le dice que sí, cientos, que es una injusticia, no hay con quién jugar, ni una sola persona. Al cabo de un rato, a Samuel le duele el estómago porque tenía hambre y le pregunta si ha traído algo de comer y él responde que no. Le preguntó si de verdad no tenía un poco de pan y él dijo que no. Bruno le dijo si algún día podría cenar con ellos y Samuel dijo que no, porque él pertenecía a estar detrás de la alambrada. Y así fue. Los amigos se despidieron, se separaron. Eh, Conforme avanzaba a su casa, pensó que sería lo mejor no decirle nada a su familia porque igual les iban a proveer el verse. El capítulo 12 se titula La botella de vino. En Auschwitz, Bruno ya intentaba tratar de disimular su estado. Iban a cenar, iban a comer. Bruno le decide preguntar si conocen a Pavel. María dice que sí lo conoce, que ha oído hablar de él. María le comenta, perdón, Bruno le comenta a María que Pavel era médico, que él le confesó. Y él le confesó que ya no es médico, pero antes sí lo era. María explicó a Bruno lo que sabía de Pavel y le pidió que no le contara a nadie. Al llegar a la mesa pidió perdón por haber llegado tarde. Dijo que estaba conversando con María. Con Smuel también dialoga y le cuenta de María, le cuenta que es que le estaba contando sobre Pavel. Le pregunta a Smuel si conoce a Pavel, es polaco como tú, le dijo no. Aquí la mayoría son polacos. Bruno le comenta que algún día él quiere ser soldado, un soldado bueno como su padre, y le dice que los soldados buenos no existen. Le cuenta que su padre lleva un uniforme bonito y todos le llaman comandante, hace lo que él manda. Smuel repite que los soldados buenos no existen, excepto padre, repitió Bruno. Él confiaba en que no volviera a contradecirlo. Al fin y al cabo era pues su único amigo en Auschwitz. Todos guardaban silencio y le, pre le preguntó si tenía hermanas. Él dijo que no. Bruno respondió que tiene una que se llama Gretel, que es una tonta de remate. Aquel mismo día,
se enteró que que el teniente Cutler iba a cenar en su casa. Papel llevaba una chaqueta blanca como de costumbre. A Pavel le temblaban las manos y madre tuvo que pedirle 2 veces que le sirviera la copa de vino. Como Pavel no la dio la primera, dejó la botella de vino vacía en la mesa y olvidó abrir otra para llenarle a padre. Bruno dijo que el profesor no les dejaba leer poesía ni obras de teatro, pero como tenían una visita, tenían un invitado, eh, toda la familia se había arreglado. Bruno continuó comentando que él solo quiere que estudien geografía e historia. Y le dice su padre, ¿por qué odia la historia? Porque es aburrida. Y dice, ¿aburrida? ¿Cómo se atreve un hijo mío a decir que la historia es aburrida? Pues a mí me parece aburrida, dijo Bruno. Tendrás que disculpar a mi hermano, teniente Kotler. Es un niñito muy ignorante, dijo Gretel. Y empezaron a discutir, por lo tanto, la madre intervino para que se comporten. El padre dio unos golpecillos en la mesa con el cuchillo y se callaron. A mí me gustaba mucho la historia cuando era pequeño. Y mi padre era profesor de literatura en la universidad. Yo prefería la historia, comentó Kotler. No sabía que tu padre fuese profesor, dijo la madre. Eh, bueno, ahí hay un diálogo interesante para conocer a Kotler un poco más. Lo que sí vamos a observar que Pavel comete un error, que por cuarta vez le piden que sirva vino y él hace el que no escucha. Eh, Cuando intenta servirle vino a Kotler, se le cae la botella, se le resbala y cayó parte de vino en el pantalón de Kotler. El teniente Kotler estaba furioso con Pavel y nadie hizo nada para evitar que Kotler castigue a Pavel. Bruno estaba muy triste por ello. En el capítulo 13 Bruno cuenta una mentira muy razonable. Durante varias semanas, Bruno siguió saliendo de casa cuando se marchaba el profesor Lix. Una tarde Samuel apareció con un ojo morado. Bruno le preguntó qué había pasado. Bruno pensó que en todas partes había chulos y que uno de ellos le había pegado. Chulos es una persona que se comporta mal con otras personas. ¿Ya? Le preguntó por su ropa, porque siempre llevaban la misma ropa, o si no tenía nada más que ponerse. Unos días más tarde, Bruno se despertó, miró por la ventana y vio por primera vez que estaba en la nueva casa y llovía de manera abundante. La lluvia comenzó por la noche y Bruno pensó que ese ruido le había despertado. A la hora del desayuno seguía lloviendo y seguía lloviendo. Durante las clases de mañana, a la hora de comer, todo llovía. Hay un diálogo con su hermana en donde pues preguntan qué leen o qué trata de leer. En plena conversación, él le dice que si no fuera por la lluvia estuviera hablando ahorita con alguien. Gretel no intentó porque él dijo que era un amigo imaginario. Hay una pelea por lo del amigo imaginario. Eh, Gretel dice que también tiene un amigo imaginario. En este capítulo 14, una cosa que no debería haber hecho, les quedan pendientes para que ustedes puedan repasarlos y dar el examen que es la próxima semana.
Muchas gracias.